ministerio, ¿verdad? Porque pues, sabemos que todos nosotros, una vez que aceptamos a Jesucristo en nuestro corazón, tenemos la encomienda, la responsabilidad de servirle a Él. Así es de que nos ha llamado el Señor primeramente al ministerio de la reconciliación, y es por ello, hermanos, que estamos reunidos aquí dándole gracias al Señor. Así es de que vamos a tomar un tiempo para meditar en la palabra de Dios. ¿Les parece bien? Amén. Ya que todo es importante, todo es muy importante, pero algo muy importante también es abrir las escrituras para de ahí tomar el pensamiento de Dios y aplicarlo entonces a cada uno de nosotros. Y después vamos a continuar con este culto de acción de gracias. Y bueno, pues, ¿qué podemos decir al Señor? Que Él sea glorificado hoy y siempre. Les voy a pedir, hermanos, no voy a llevarme mucho tiempo, solo me gustaría dejar en la mente y en el corazón de todos nosotros tres cosas importantes. Este tema principalmente va enfocado al ministerio que van a desempeñar nuestros hermanos, si Dios así lo permite, en Ciudad del Carmen y Campeche. Y por eso le he titulado La carrera del ministerio. Obviamente que todos nosotros podemos tomar una parte devocional en las escrituras. Así es de que, pero si me lo permiten, va direccionado en este momento más hacia ustedes, hermanos, ¿verdad? Y creo que les va a recordar muchas cosas también. Vamos a abrir la Biblia ahí en la lectura que nos ayudó el hermano José Ávila a realizar en el libro de los Hechos, en el capítulo 20. Y el versículo central es el versículo 24. Si lo tienen, les voy a pedir que lo lean al unísono. Hechos 20, 24. Voy a dar un tiempo para que lo busquen. Y ya una vez que lo tengan, les pido de favor que demos lectura al verso 24. Hechos 20, 24. ¿Estamos listos? ¿Qué dice la palabra de Dios? Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Amén. Gracias, hermanos. En el contexto de esta porción bíblica sabemos que el apóstol Pablo estaba envuelto en situaciones, algunas no muy agradables, otras muy agradables, otras terriblemente difíciles, pero todo lo tenía tenía en claro que era de parte de Dios. Lo tenía, hermanos, con una manera específica de saber que Dios lo había llamado a predicar su palabra, no importando las situaciones que vendrían. Pero no quiero hablar de los padecimientos del apóstol Pablo, quiero hablar de la carrera del ministerio. Hermanos, les decía que cuando nosotros aceptamos a Cristo tenemos el ministerio. La palabra ministerio viene de servir, ministrar, y nosotros tenemos el ministerio todos de la reconciliación, es decir, tú y yo tenemos delante de Dios la responsabilidad de hablarles a otros de Cristo. Amén. Es el principal ministerio. Y de ahí en adelante se desprenden ministerios específicos. Efesios capítulo 4, versículo 11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos, vean, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, hermanos, nos vemos ahora en una parte importante de su vida, en donde ahora Dios los ha tomado y los ha llamado para introducirlos a un ministerio más específico. Y creo que es una labor muy preciosa cuando Dios pone en tu corazón esa llama, ese fuego que te quema, y que no vas a estar, permíteme usar la palabra, en paz hasta que puedas cumplir el propósito de Dios en tu vida. Es el ministerio específico que Dios ha puesto en el corazón de hermano Pascual, hermana Jessie, y por qué no decirlo, de toda la familia de Eliel y Elías. De tal manera que tenemos ahora una gran bendición, pero también una gran responsabilidad
Y es una carrera, hermanos, es una carrera. La vida cristiana es una carrera también. Y el servir a Dios también es una carrera. El apóstol Pablo, si se fijan ahí en el versículo 17, dice: enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él, les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado de entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor. ¿Qué más dice? Con toda humildad. ¿Qué más dice? Y con muchas lágrimas. ¿Qué más dice? Y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca de estas dos cosas fundamentales, hermanos, que se necesitan para que una persona reciba a Cristo como su Salvador personal. Son arrepentimiento para con Dios y fe en nuestro Señor Jesucristo. Si no hay estos dos elementos, no hay vida eterna. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Dos cosas: arrepentimiento para con Dios y fe en nuestro Señor Jesucristo. Sin arrepentimiento, hermanos, no hay salvación. Y tenemos que ser claros al explicar el Evangelio a toda criatura. Si las personas no cambian esa actitud, dice la Biblia que esos frutos deben de ser dignos de arrepentimiento. Entre otras cosas, hermanos, dice la palabra de Dios: ahora he aquí ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer. Nuestros hermanos van a un lugar muy lejos. Y francamente, en el viaje de reconocimiento pudieron ver, visualizar algunas cosas, pero hasta ahí. No es hasta que ya te metes al terreno del ministerio, cuando empiezas a relacionarte los unos con los otros. Y dice la Biblia: voy sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo, en este caso el apóstol Pablo: me esperan prisiones y tribulaciones. Y ahora sí, el versículo contundente que abraza de una manera preciosa, y que yo les diría, hermanos, llévense ese versículo en su corazón: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo. Y luego dice: con tal que acabe mi carrera. ¿Pero cómo? Con gozo, hermano, con gozo. No quejándose, sino con gozo. Porque servir a Dios debe ser un gozo, hermanos. Amén. Entonces dice la palabra de Dios: y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Para avanzar en esta carrera, específicamente hablando del ministerio, tenemos que tomar en cuenta tres cosas. La primera, hermanos, escuchar el consejo de Dios. Fundamental. La obra no es de nosotros, la obra es del Señor. La Biblia dice que nosotros somos siervos e inútiles y no tenemos de nada que gloriarnos. Por el contrario, la gloria sea para el Señor. Amén. Pero tenemos que tomar en cuenta los consejos, hermanos. Yo sé que Pascual, de cariño le decimos Pascual, ¿verdad? Hermana Jessie, ha recibido muchos consejos. Ha recibido consejos tal vez de su familia, algunos consejos del cuerpo pastoral. Y eso es bueno, Pascual. Hermana Jessie, los consejos ayudan mucho. Pero no va a haber un mejor consejo que este. Definitivamente, aquí está la verdadera sabiduría, el consejo de Dios. Y para esto quiero que veamos el sustento bíblico que está en Tito capítulo 1. Tenemos que escuchar los consejos, y principalmente el consejo que viene de parte de Dios, hermanos. Les dije que me voy a tardar como 1 hora y media en la predicación. No es cierto, hermanos. No, vamos avanzando, pero quiero que se lleven esto en sus corazones. Dice la palabra del Señor, Pablo escribiendo a Tito: por esta causa te dejé en Creta, 1:5, para que corrigieses lo deficiente, y dice la Biblia, y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé.
La labor no era fácil. El que fuera irreprensible, marido de una sola mujer, y que tenga hijos creyentes, que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Versículo 7. ¿Lo pueden leer, hermanos? Porque es necesario que los niños sean irreprensibles como administradores de Dios, no soberbio, no iracundo, no adolorido, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo y dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también, vean, pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Hermanos, el consejo de Dios es muy claro y muy palpable, y en el terreno ministerial al cual ustedes están enfilados con la ayuda de Dios, va a haber pruebas, sí va a haber pruebas, hermanos, pero abracen el consejo de Dios en toda la extensión de la palabra, y uno de ellos es que se mantengan irreprensibles. El obispo, o un título que se da al pastor, puede ser pastor, obispo. Dice aquí la escritura algo muy fundamental, muy importante: mantente irreprensible. Pablo, escribiendo los requisitos a Tomás con la fe de Timoteo, le dice lo mismo. ¿Cuáles son los requisitos? El que anhela obispado, buena obra desea, ¿verdad? Si alguno anhela obispado, este es el ministerio, buena obra desea. Qué bueno que jóvenes, señoritas y otros se levanten en el mismo sentir de servir al Señor. Pero dice, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Y hasta ahí vamos bien, ¿verdad? Pero ¿qué te parecen los requisitos? Cuando Dios dice, pero es necesario, o sea, aquí no hay opción, hermanos. Aquí no es si tú quieres, si te parece bien, no, hermanos. Pero es necesario que el obispo sea, y entonces empieza la lista con la misma: irreprensible. ¿Qué quiere decir esta palabra, hermanos? Que en el ministerio va a haber muchas demandas. La principal demanda que viene de Dios nos va a pedir cuenta. Y aún en el ministerio nos vamos a encontrar con situaciones a veces muy difíciles, y al punto de que no sabemos qué hacer. Por eso tenemos que pedir el consejo al que todo lo puede. Salomón dijo: no sé cómo entrar ni cómo salir. Da pues a tu siervo un corazón entendido, porque llega el momento en que no sabemos qué hacer en el ministerio. Pero si hay algo que sí podemos entender es mantenernos irreprensibles. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que nadie te señale. Sí, hermano, en el ministerio te van a señalar constantemente, van a ver más tus errores que tus aciertos. Esa es una realidad. Pero ¿sabes qué? No importa. De ninguna cosa hago caso, dice el apóstol Pablo. Te van a señalar, te van a criticar, se van a burlar de ti, te van a querer hacer el mensaje y todas esas cosas. Pero tú mantente irreprensible con la hermana Jessie, con tu familia. Esto es que nadie te señale, y si te señalan lo van a hacer. Pero la gran diferencia es, como dijo el Señor Jesucristo: bienaventurados sois cuando por mi causa, dice el Señor, nota, por la causa de Cristo, cuando por mi causa, por servirle a Él. Bienaventurados sois cuando por mi causa sois vituperados. Y dice toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. O sea, el Señor ya sabe que son calumnias que se levantan contra los siervos del Señor. Pero dice el Señor: no tengas miedo, alegrados y gozaos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. O sea, eso no lo puedes hacer a un lado. Va a haber quien te señale. Pero qué bendiciones cuando no tienen en cierta forma, en el buen contexto, esos elementos en donde ciertamente ya no somos irreprensibles. Cuando una persona ya no es irreprensible, hermanos, es cuando se ha olvidado del Señor. Y para darte un ejemplo llano, si tú quieres, es como si dicen: mira, vimos al hermano Manolo con una bebida alcohólica, ¿sí? O vimos al hermano Manolo con otra mujer que no es su esposa. ¿Lo pueden decir? Ah, lo pueden decir. ¿Yo cómo voy a estar? En paz, tranquilo, porque mi Dios sabe que esto es una vil calumnia. Pero ¿qué tal el lado de la otra moneda?
cuando sí sea cierto. Y desde ahí, mis hermanos, hay problemas en el ministerio. Por eso es importante escuchar los consejos de Dios. Y podemos ir con la lista. Es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no peleonero, y así nos vamos, pero nos llevaría tiempo. Por eso me quedo con esta parte: irreprensible, mis hermanos. Escuchen el consejo de Dios siempre, para que esa carrera ministerial siga hacia adelante, sigan avanzando. Número 2, hermanos. Número 2. Para avanzar en esta carrera tenemos que tomar el ejemplo del mejor siervo. ¿Y saben quién es el mejor siervo? Denme la respuesta, hermanos. Jesucristo. Jesucristo. Él es la meta a seguir, hermanos. Vean ahí en su texto, Filipenses capítulo 2. Dice la palabra del Señor ahí, en el versículo 5 en adelante. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, verso 7, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, ¿qué dice la Biblia? Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Yo creo que es importante leer los otros versículos que siguen. Lo leemos, hermanos. ¿Qué dice? Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Lo crees, hermano? El mejor ejemplo de siervo es Jesucristo. Y no tendríamos que detallar mucho porque lo vemos claramente en la palabra de Dios. ¿Sabes? Que en el ministerio sí pasan muchas cosas, te decían o les decían, pero cuando tu mirada está en Jesús, nadie ni nada lo va a detener. En los primeros pasos del ministerio que estamos aprendiendo, escuchen, hermanos, estamos aprendiendo en el ministerio, no decimos ya lo sabemos todos, hoy es superpastor, nada de eso, hermanos, somos siervos e inútiles. Pero los primeros pasos del ministerio quise renunciar luego. Quise renunciar así. Y así rápido te lo digo. Alguien desde aquí, yo estando ahí donde está José Enrique, me humilló, sencillamente. Se ensañó duro y a la cabeza, pudiéndome hacer una exhortación aparte, etcétera. Pero no fue así. Y en ese momento quise renunciar a todo. Pero ¿sabes quién me comportó en ese momento? El Señor. Porque yo decidí servir al Señor. Y cuando Él es tu motivación, nadie te va a detener. No importa las veces que te hagan un desaire, nuestra confianza está puesta en Jesús. Así es de que, hermanos, toma este consejo, el ejemplo del mejor siervo. Y para terminar ese segundo punto y entrar al tercero, ¿sabes cuál es la mejor predicación, mi hermano? ¿Saben cuál es la mejor predicación, hermanos? No es aquella predicación en donde a lo mejor llegas y tienes una gran voz, una gran elocuencia, y a lo mejor cuentas un millón de chistes y todos los tienes atentos. No, eso no es la mejor predicación. ¿Sabes cuál es la mejor predicación, varón? La que se da con el ejemplo. Y así predicó Jesús. Esa es la que tiene peso. No, la mejor predicación es aquella en donde ya disertaste y fuiste elocuente y de repente ya te haces a un lado de este púlpito y dices, yo ya les prediqué. No, esa no es predicación, hermano. La verdadera predicación es cuando te relacionas unos con otros. Cuando lo que tú predicas lo empiezas a vivir entre los demás. Esa es la predicación, hermanos. Cristo nunca predicó más que con el ejemplo. Entonces, hermanos, número 3, para avanzar en esta carrera tenemos que mantenernos firmes en sus convicciones. Esto es, no perder la sana doctrina. Muy importante, hermanos. Ahorita estamos pasando tiempos muy peligrosos.
Las iglesias están siendo azotadas, golpeadas por tantas cosas que no necesito tomar este tiempo para mencionarlas. Sencillamente mantenerse firmes en la sana doctrina. Recuerden que cuando el Señor predicaba a las multitudes, la gente se maravillaba y veían su autoridad porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Se admiraban de su doctrina, de su enseñanza, y otra vez con el ejemplo. Hay que mantenerse firmes y no perder la sana doctrina. Cuidado, hermanos, hay un equilibrio en el ministerio y esa es la parte difícil. El equilibrio me dice ni muy allá ni muy acá. Vean, hay quienes pueden ser muy liberales, y si tú en el ministerio pierdes la sana doctrina, te vas a ir a un extremo o te vas a ir al otro. Los que pueden ser muy liberales, no importa cómo sea, venga, acabo es para el Señor, no, el Señor merece lo mejor. Pero también por otro lado, los que son impositivos, los que son dogmáticos, es decir, no, aquí se va a hacer lo que yo digo. Cuidado con esos asuntos. Tenemos que volver y retroalimentarnos a la palabra de Dios y decir, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Habla porque tu siervo oye. Es muy diferente, ya que nosotros no somos dueños de la grey, el dueño es el Señor. Nosotros estamos para apacentar la grey de Dios, pero el que tiene el control y que es la cabeza es Cristo el Señor. Quiero terminar, hermanos, con la segunda carta a Timoteo. Segunda Timoteo, hermanos. Capítulo 2, versículos 2 Timoteo 2, 1 al 5. ¿Están ahí, hermanos? Bien. ¿Qué dice la Escritura? Tú, pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú, pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por su lado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. No suelten la sana doctrina. Lo que Cristo enseñó a sus discípulos y los discípulos a las demás iglesias, no hay tanto que buscar en otros lados, hermanos. Es en la palabra de Dios viva y eficaz. Aquí encontramos todo el consejo, las formas. No hay nada nuevo, hermanos. Sencillamente apegarnos a los principios bíblicos, a la sana doctrina. ¿Qué enseñó el Señor a sus discípulos? Eso mismo yo voy a enseñar y eso mismo yo voy a predicar. Hermanos, esta carrera nunca termina. ¿Cuándo va a terminar? Cuando estemos con el Señor. Pero estando aquí, no termina a menos de que sean descalificados por el Señor. Cuando no se siguen los consejos, hermanos, cuando no se toma en cuenta lo que Dios dice, el ministerio es de mucha bendición, pero también podemos ser descalificados. No formemos parte, le ruego al Señor por ustedes, no formen parte de esa lista muy numerosa de aquellos que ya han sido descalificados por el Señor, porque Él da los requisitos, nadie más, y tenemos que apegarnos a Él, de su palabra. ¿Y saben? Él es fiel y los va a sostener. Así es que, hermanos, en Cristo les amamos y sigan adelante en esa carrera preciosa del ministerio. Dios los bendiga. Vamos a continuar. Quisiera pedirle a José Enrique, ¿puedes cortar el internet?